José Luis Torres Vitolas. Bienvenido a librosperuanos.com y vamos a entrevistarlo por su interesantísimo obra narrativa 5 y 37, que me permito añadirle 5 y 37 PM de la tarde. Vamos a dividir la entrevista en 4 partes: el autor, el contexto, el estilo y la interpretación. Vamos a tratando de ser justos con esta importante e interesante obra que tengo en la mano, que fue editado nada menos en España. Empecemos comentándonos sobre esta edición española. Sí, bueno, primero muchas gracias a ti, Gustavo, por estar aquí, a ti, Virginia, por recibirme una vez más en librosperuanos.com, la librería que nos abriga a los autores desde hace muchísimo tiempo. Y en segundo lugar, bueno, este libro surgió de, primero, una mala suerte aquí en el Perú. Yo este libro lo terminé antes de viajar a España, gracias a un contacto de un amigo escritor mayor que me dio el dato exacto de una jefa editora de una importante editorial aquí. Lo presenté y ella me llamó a los 2 días y me dijo que cómo así había llegado el manuscrito, y quien me dio el teléfono me habló de manera tan áspera que sentí vergüenza de dar el nombre de la persona que me había dado el dato. Y me comentó que ese libro le parecía que estaba bien, pero que no lo veía para el público peruano, porque hablaba de una Lima que no conocía ni Dios. ¿No? Me habló de que esta Lima que yo trataba, pues no era la Lima que la gente que lee suele leer, ¿no? Me dijo, esta gente que compra libros, que está comprando, como Ribeiro, las Niñas Flores, pues habla de Jesús María, pues habla de Lince, pero lo urbano marginal, lo que está en los cerros, pues esa gente no lee. Y yo le dije, yo vengo de ahí. Esa gente sí lee, pirata, pero lee. Esa gente no escribe. Le dije, mira, yo vengo de ahí y escribo. No, y me lo rechazó. Me dijo que no, que incluso hablaba de una costumbre ahí que se llama la palpa, que pongo en un cuento, y me dijo, eso no, acá hay una cosa que hacen a veces algunos de la sierra, que cortan un árbol, no sé. Le dije, eso es cortamontes, eso es otra festividad. Y me dijo, ves, ni eso saben, la gente, no, este libro no es para Lima. Lo tuve guardado, eran 23 relatos, y había uno que es el que da título al libro, que cuando yo estuve en España me animé a participar en un concurso, lo agregué. La idea era que fuese un número primo, 23 relatos, como 537 son números primos, pero ese relato fue tan fuerte y dije, he llegado después de 10 años a este cuento. Después, recién lo he podido resolver y lo presenté en un concurso, quedé finalista. Bueno, dicen, pero tiempo después me contaron jurado que lo debí ganar, pero como a mí no me conocía ni yo, cuando yo llegué a España no conocía a nadie. Entonces, cuando queda la decisión final entre 2 libros, el editor de la editorial que publicó el libro y ella publicaba al autor que estaba conmigo compitiendo, y era un profesor de Nueva York, y dijo, pues mira, ya hemos publicado, Enrique del Risco ha vendido, ha recuperado la inversión, entonces publicarle a este, que no sé si no lo conocerá alguien, pues no sé, voy a pensarlo. Se fue al baño, regresó, miró ese cuento último que puse al último momento, que se llama 537, regresó y dijo, bueno, que quede segundo finalista, porque en ese premio nunca había finalistas, solo había ganador. Entonces los otros jurados pidieron que por favor también se considerase la publicación del libro. Fue el único caso en ese premio que publicaron al segundo finalista. Y así tuve la suerte de salir con ese libro. Y lo publican, creo, unos meses después. Agotó edición antes que el ganador. De suerte, ese libro es el que me abrió muchísimas puertas en España. Tuve la fortuna de que gustó lo que escribí, y me alegré bastante que me hubiesen rechazado aquí. Bueno, dice la Biblia, nadie es profeta en su tierra. Sí, bueno, no, nadie, pero yo creo que tal vez lo apreciaron por lo exótico, lo diferente o lo poco común de lo que se venía publicando en España en ese entonces, ¿no? Claro, usted ha sido todo un reto y un desafío para la crítica nacional, sobre todo. Y su relato demuestra que también lo ha sido para la crítica extranjera. Y ha sido una excepción merecida la que hicieron con usted en este editorial. Por tanto, vamos a enriquecer algunos datos sobre su persona y voy a proceder a leer
la solapa del texto, para que el oyente tenga una verdadera dimensión de sus aportes. Naces en Lima en 1971, limeño. José Luis Torres Vitolas estudió ingeniería industrial en la Pontificia Universidad Católica del Perú, pero después estudia magíster de literatura hispanoamericana en la misma universidad. Y ahí le viene la formación literaria, Sí. porque tiene una vocación casi innata por ello. Y además es un lector ávido. Luego añade que en su país ha obtenido más de 10 premios y reconocimientos en relatos, ensayos y cómics. También. Y en el preludio de la entrevista me contaba que usted también es un asiduo dibujante, ¿no? Ha publicado las 15 biografías noveladas que componen la colección de héroes y personajes en el 2004. Las 15 biografías. ¿Qué tal trabajo de suyo? Sí. ¡Qué bárbaro! Y además, y el libro de relatos hasta la próxima semana del 2001. Y cierra el último párrafo añadiendo: asimismo ha colaborado con diversas revistas literarias con cuentos y cómics. Actualmente reside en Madrid y trabaja como editor. Claro, esta obra se publica en el 2008. En ese entonces estaba usted en Madrid. Pero actualmente usted tiene una editorial, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se llama y a qué se dedica? Se llama Casa de Cartón, editorial Casa de Cartón. Nació en Madrid el año 2011. Poco después de haber publicado mi segundo libro en España, se llama Albatros, que sucede todo en una librería. De ahí me cercanía a los libros. Y nació la editorial con una vocación netamente de publicar ficción y narrativa, ¿no? Y a lo mucho ensayos literarios, ¿no? Y por esas cosas de la vida, 537 me fue acercando a un mundo que yo no conocía, que era el mundo de las escuelas y los colegios. Yo, por mi libro, llego a Ginebra y me invitan a una librería. En la librería había una señora que era una experta en microrelatos, era la pionera en estudios en microrelatos en español, que se llama Irene Andrés Suárez, una profesora en Neuchâtel. Bueno, ella está jubilada. Y otra señora más que se llama Hortensia Cid, que era la coordinadora académica del Colegio Internacional de Ginebra, que es la escuela que creó el bachillerato internacional. Ella era española, bueno, es española, es gallega. Y el que me invita es en la librería Albatros de mi amigo Rodrigo Díaz Pino. Entonces me invitan, hacen la presentación, lo presentamos en el consulado, a algunas personas les gusta mucho lo que escribí. Y ese libro, pues por las diferentes técnicas que empleo o la forma de presentar los relatos, pues les gusta mucho en la escuela, lo leen mucho en la escuela. Y me invitan a trabajar incluso como para aproximar el leer a los chicos, porque tenían un cortocircuito cuando pasaban de leer literatura juvenil e infantil a la literatura adulta. Y les parecía que mis relatos pues les ayudaba a ver en términos más breves complejos narradores que en otros son más largos, ¿no? Y entonces así empecé a trabajar el tema de más o menos de desarrollar habilidades lectoras, cómo ir trabajando el gusto por la lectura, porque al final la lectura es un gusto aprendido, cómo ir formando capacidades para poder descifrar los textos y ver que incluso los narradores que parecen complicados en realidad son más sencillos de lo que parecen. Y ahí me metí en un mundo que no conocía, que era el mundo de ayudar a los chicos a empezar a leer libros de una manera un poquito más cercana, con ciertas miradas que les dijese: mira, no está tan lejos el libro, está más cerca, el autor no está tan distante, está más cerca. Es una que estuvo como tú en algún momento en una escuela. Y di algunas, por mi otro libro también llegué a Francia, y cuando llegué al Perú, pues me encontré el 2016 que había similitudes en las dificultades. Aquí no se habla 5 idiomas o 4 idiomas, pero también hay una tara que es leer literatura infantil y juvenil, y cuando quieres pasar a leer a Tolstoy, a Cortázar, a Borges, pues hay cortocircuito, porque todo lo leen como había una vez el Patito Feo a la tercera persona. O leer a Vargas Llosa les suena muy complicado, los diálogos cruzados, las elipsis. Entonces, lo de la editorial que empecé a trabajar allá y quise divulgar acá, pues no salía por ningún lado. Compraban un ejemplar a las 500.
De hecho, un libro de microrelatos que se llama El Camino de Santiago, que publiqué un gran amigo, César Gabela, que ya falleció, fue lo más grande que me compraron, fueron 80 ejemplares para un colegio, y aún así, porque trataba de Santiago y no por el microrelato en sí o el trabajo de este autor que es buenísimo, es un tipo que ganó como 20 premios. Y me di cuenta con una amiga profesora que había que ver la manera de incluso desarrollar habilidades, competencias lectoras también con los chicos. Y entonces aquí la editorial se volcó hacia eso, ¿no? Di un giro, porque digo, si quieren leer lo otro, tengo que educarlos a leer, no tengo que ayudar a que formar a la lectura, porque al final de cuentas, insisto, la lectura es un gusto aprendido, ¿no? Claro. Y si tú no educas a tu demanda siempre va a leer tontería y media y no va a pedir calidad. ¿Y cómo resultó el experimento? Pues no está yendo mal, ¿no? Procuramos que nuestros libros tengan las calidades europeas. A menudo un elogio y una distancia es que a veces que nos dicen que nuestros libros no parecen peruanos, ¿no? Y eso nos parece bonito, porque a mí me disgusta mucho que por qué puede tener más derecho un niño solamente por ser europeo de leer un libro de una calidad, y un niño peruano, un niño latinoamericano no va a tener el mismo derecho solamente por ser latinoamericano. Claro. Y cuando hablo de calidad, ¿a qué aspecto concreto se refiere? Hay varias cosas, ¿no? Por ejemplo, desde la maquetación, o lo que acá llaman diagramación, ¿no? El libro, por ejemplo, tiene una lógica que ya viene desde mucho antes de la invención de la imprenta, y hasta el diseño geométrico de la disposición del texto ya llegó a la perfección antes de que hubiese la imprenta. Solo las márgenes tienen una lógica gráfica. El texto se concibe como una mancha. Entonces uno cuando lee el libro lo lee en vertical, tiene que buscar que la mancha no se caiga. Pero hay unas reglas que hay que conocer. La interlínea tiene otro sentido. El guión que corta, por ejemplo, a las viudas y huérfanas, el guión de corte, por ejemplo, para médico, no puedes poner para y la siguiente es página médico. Tiene que acabar en palabra completa. Detallitos entre el color del papel, por ejemplo. El color del papel en general tiene que ser beige o ahuesado, o acá le llaman bon avena. El bon avena es un poquito bajadito, lo cual no está bien, tiene que ser un poquito más beige para que canse menos la vista. Porque si a un niño le das un tipo de texto, solo texto, con papel en blanco, cansa la vista, y entonces el lenguaje no verbal que está diciéndole con el producto es abandona el libro pronto. Entonces, de verdad te estoy incentivando la lectura en él, o le estoy diciendo, claro, no verbalmente lee menos. Claro, ¿no? Dígame, permítame hacer una pregunta. ¿Y esas recomendaciones que son muy aconsejables para el lector infantil, juvenil, pueden seguir manteniéndose a nivel adulto? Claro, o no habría problema? No. Un adulto puede leer en papel en blanco un informe de trabajo, un informe gerencial de 20 páginas, no es trabajo. Pero si vas a leer 300, 200 páginas, a 100 y pico páginas, tiene que ser en papel ahuesado, como el que tienes ahí en la mano, ¿no? Por ejemplo, la literatura en España, en general todos, tienen un papel ahuesado. Incluso el papel tiene que ser un pelín de satín, y ahí ves la calidad de la editorial. Hay editoriales que para aumentar el lomo, y ese es el concepto de criterio editorial, porque si tú vendes un libro, pongamos a 20 euros, y es delgadito, dices, no vale la pena, ¿no? Pero claro, si lo ves gordo, entonces se usa un papel que se llama papel volumen, que tiene un poquito de burbujas de aire, y parece que es grueso. Uno lo nota cuando coge el libro y el papel parece como inflado. Sin embargo, dado que nos está haciendo una generosa descripción técnica de aspectos gráficos, sin embargo, hay ediciones europeas, españolas, que a pesar de editar con ese tipo de papel, con el tiempo se deterioran muy rápidamente. Sí, se manchan. Insisto, o sea, te digo los criterios que hay que tener, ¿no? Ya cada editorial tiene su lógica, su modo de trabajar para minorar costos. O sea, los efectos que te digo de no respetar los márgenes, ni respetar las líneas en todas partes. No, en España también. Pero en general, yo hablo de las editoriales que le dan mimo a su libro, las editoriales que buscan producir un texto de calidad, sí le ponen interés a los márgenes, sí le ponen interés a la interlínea, sí le ponen interés al tipo de papel. Al tipo de papel. Para que no se manche. Incluso el diseño de tapa, de la tapa y la contratapa y el lomo, tiene que también tener una lógica de diseño. Porque al cabo de 10 años el libro cambia de color su papel. Bueno, el papel es natural que pierda. O sea, el papel después de todo es un elemento orgánico, no es inorgánico, entonces se va a deteriorar en el tiempo. Se lo va a comer a las polillas en algún caso. Pero el asunto es que por lo menos tenga una vida más o menos útil de 5 años en buen estado. Y por eso es que incluso es bueno que el papel tenga un poquito de satín.
Mira, este libro de acá que tienes ya tiene los bordes un poquito coloreados, porque tiene casi 10 años o más, tiene 15 años, pero mantiene su lectura en el centro más o menos bien, porque es natural que el papel con el calor, la humedad se vaya agotando, vaya agotando su vida útil. Claro. ¿No? Si un auto, que es puro fierro y pura máquina, a los 10 años, por mucho que no lo uses, va decayendo, pues el papel, que es orgánico, con mucha más razón. Pero hay criterios, insisto, de todas maneras, en los que sí se tiene que manejar con un libro que sale nuevo, ¿no? Que tiene que tener cierto cuidado en el trabajo de producir un libro. Porque yo siempre comento a menudo, cuando a veces lo comento con otros editores o en el Ministerio de Cultura, cuando unos rara vez me invitan a hablar, es que si yo me educo a mi demanda a pedir calidad, va a conformarse con lo que sea. Claro. Y solo las editoriales vamos a dar calidad si tengo una demanda informada. Ahora pasemos, antes del estilo, pasemos al contexto. Este libro es del 2008. Y cuando uno lo lee, inmediatamente lleva la época en que fue escrito. No solamente su periplo europeo, sino el contexto nacional. 2008 son 8 años de recuperar la democracia en el Perú. Y la recuperación de la democracia es prestarle atención al gran pueblo marginado, excluido. Y este libro tiene la característica central de dar la voz a los sin voz, recuperando en microrelatos sus historias de este gran segmento excluido en el Perú. ¿Este aspecto es importante resaltarlo? Mira, una cosa que a mí me llamó la atención mucho cuando me dijeron no se puede publicar porque la gente de ahí no escribe, y yo dije, yo vengo de ahí y escribo, es que me di cuenta que en realidad sí tenemos voz. La gente que yo he vivido en una zona privilegiada, pero no es un sector. Mi abuela vivía en una zona casi cercana a la periferia de Lima. Trabajaba en una zona, en la zona más alta y de Yerbateros, en el cerro, donde incluso en una época que trabajé no se hablaba castellano, se hablaba quechua, acá en Lima, y tenía una de las vistas más bonitas de Lima, en el atardecer. Pero esa gente sí tiene voz, lo que pasa es que no los escuchamos. Entonces responde a un aspecto clasista y racista el no haberles prestado atención a esta voz silenciosa. Yo no sé si es voz silenciosa, porque yo te digo, Richard Parra es un autor que viene de esa zona, Walter Lingano es un autor que nació en Comas, que vivió en Comas, en Coyique, ¿no? La ventaja es que llegan a lugares donde su voz resuena un poco más que cuando estás acá. Lima es muy... ¿Como bolita? Le gusta mirarse el ombligo, nada más, ¿no? Narcisa. Sí, le gusta ver lo suyo y lo que tiene como suyo y nada más que lo suyo. Entonces, lo que viene, lo que no conoce, pues primero los confunde, el segundo no le ven posibilidad de mercado y tercero tampoco les importa porque esa gente no compra lo que ellos quieren producir. Claro, ese giro que usted está haciendo énfasis parece que arranca ya con Grimes. Con Grimes claro. Es el que hace esta atención a lo marginal. Mira, incluso a mí, yo soy fan de Adolfo Bienrich desde muy chiquillo. Adolfo Bienrich le dio voz a la gente que era quechohablante, que no tenía voz. Basadre dice de él que es una persona que pone en las bibliotecas la cultura de la gente que por lo general es especial y no considerada como cultura. Entonces, y eso estamos hablando de 1904 o 5 por ahí, o sea, incluso él empieza en el siglo XIX, cuando estudia farmacéutica y se va a Tarma a tratar de formar y educar, rescatando una cultura que la gente despreciaba y no consideraba cultura, y poniéndole voz a gente que se consideraba no tenía voz. Se hace alcalde, se hace profesor, director, colegio, se vuelve alcalde, se vuelve después luchador contra el comunalismo en la zona, y trata de crear una conciencia de que estas personas, que si tienen mucha riqueza, pues debería ser puesta en libros y ser rescatada y considerada alguna parte de biblioteca y debería enseñarse incluso en las escuelas. Yo tengo esa formación, esa creencia, por cuestiones de casa también. Siempre he estado vinculado a gente que se considera que no tiene voz, pero en realidad sí la tiene muy alta. Lo que pasa es que los que deberían atender esa voz no les escuchan o les cierran la puerta. ¿Por qué motivo?
por diversas razones, económicas principalmente, sociales, sí, racismo también, clasismo también. Solo cuando hay intereses políticos, sí, el pueblo tiene voz. Ajá. Ahora, otra cosa que llama la atención en este contexto que estamos hablando, es el hecho de que la gente se pueda preguntar tras leerlo, ¿cuál es la importancia gravitante de poner esto a la vista? Porque cuando uno lee los microrelatos, hay muchos relatos dolorosos. Hay muchos relatos donde se ve la denigración humana, la decadencia, la pobreza, la tristeza de muchos seres humanos que se ven obligados a sobrevivir como pueden y ponerle algo de alegría y de sazón a esta vida llena de sinsabores. ¿Cuál sería la importancia? ¿Es meramente sociológica o hay algo más artístico? Bueno, no sé si artístico, eso lo dejo ya a quien lo pueda apreciar, ¿no? Una cosa curiosa es que a menudo me han dicho que para muchos lectores que lo han visto les parece el libro triste. Yo les decía, sí, bueno, es la realidad que yo conozco, porque uno primero debe escribir sobre lo que conoce y conoce muy bien. Y lo segundo es que cuando yo pensaba y escribía los relatos, yo no pensaba que fuesen tristes, que quería plasmar en ellos que todos, a pesar de la miseria o lo que les toque vivir, dentro de todo tienen una cosita que se llama esperanza, ¿no? Y en todos los relatos creo que siempre hay una cosita que denota la esperanza, ¿no? Porque a pesar de que están aplastados, en este caso fue de la carretera 12 de octubre, ¿no? Unir dos mundos distintos, uno fuera del otro. Es el hecho de que por mucho que no te consideren, por mucho que digan que no existes, existes. Y si existes, y piensas que existes y sabes que eres consciente, pues le buscas alegría a la vida. El que menos busca alegría a la vida a pesar de que tiene cosas difíciles, ¿no? A todos nos pasa, sea que seamos ricos o pobres, no estamos llorando todo el tiempo, ¿no? Siempre nos decimos incluso, mañana saldrá el sol otra vez, ¿no? Claro, hay una esperanza que se atisba con claridad tras estos relatos, estos microrelatos dolorosos. No obstante, uno al final se sigue interrogando, ¿hasta dónde puede llegar esta esperanza? Y el libro tendría un contenido subliminal de un cambio revolucionario de la sociedad. Bueno, yo no soy muy adepto que el autor sea una especie de mensajero, líder político, ¿no? Yo he puesto aquí mis pensamientos, mi cercanía a toda esta realidad. Yo no creo que un cambio revolucionario venga de un libro, creo que sí urge un cambio que el país viene pidiendo desde antes de siquiera que naciese la República. Y el cambio viene si nos oímos todos, no si nos cerramos las puertas. Si seguimos separados, marginados, uno despreciando al otro, pues nunca va a llegar a nada. No, el cambio tiene que ser en conjunto, pero mutuamente tampoco nos escuchamos. Eso también lo pongo en el libro. Incluso los que están aplastados entre ellos mismos se discriminan, se marginan, se distancian. En ese grupo de gente que ya está excluida, hay otros excluidos más, ¿no? Y en lugar de ver que estamos todos juntos aquí y abajo, ¿no? En este lugar periférico donde no llega ni el camión de la basura, pues incluso nosotros despreciamos, marginamos, aislamos más al ya aislado, ¿no? Hacemos múltiples discriminaciones. Entonces, así no hay ni siquiera posibilidad de ningún cambio revolucionario ni ningún cambio político, porque ya ellos también están subdivididos con las mismas taras que también nos van creando, ¿no? Porque la distancia de tú eres más cholo que yo, tú eres más negro que yo, tú eres más blanco que yo, hay matices de blanco, matices de cholo, matices de negro, matices de chino, son formas de separarnos. Nos han ido educando constantemente a vivir separados. También eso es una forma de dominación. Muy interesante porque para abandonar el punto del contexto nos hace pensar que entre los diversos tipos de esperanza que transmite su obra, este libro en concreto, habría una que es atender al clamor de una ampliación democrática de la sociedad. Sí, bueno, el contexto básicamente, primero la historia yo la pensé para un viernes de diciembre del 99, o sea, finales del segundo gobierno de Fujimori, inicio de su tercer gobierno que después vendría con su escape a Japón. Y yo viví, claro, mi juventud la viví con la dictadura de Fujimori, ¿no? Y su primer, entre comillas, periodo democrático de 2 años.
Y mi infancia fue Morales Bermúdez, Velasco. Entonces yo he vivido más periodos antidemocráticos que democráticos. Y entonces sí, la necesidad de una democracia entendida como la voz del pueblo, que verdad siempre es manipulada, pero como voz del pueblo se siente como una necesidad urgente. Lo curioso es que es urgente desde hace muchísimos tiempos y nunca se vuelve una realidad. Siempre tenemos la esperanza, incluso ahora la vivimos como una esperanza de que recuperemos la democracia. No sé si llegamos a recuperar totalmente o solamente tuvimos un atisbo de esperanza de que la recuperamos aparentemente. Claro. Porque lo sembrado por Fujimori siguió en la sociedad. Cierto, seguimos con el problema de recuperación de la democracia. Ahora pasemos al capítulo del estilo. Uh-huh. Que se nota cuando uno atraviesa estos microrelatos, estos 24 microrelatos, se nota una destreza en el cambio de estilo y de técnica. ¿Puede ilustrarnos? Sí, bueno, fue un poco yo diré la impericia, ¿no? Porque yo siempre he creído que la técnica está al servicio de la historia. Entonces, mi forma de escribir es bastante sencilla, no le pongo mucha floritura a las personas, a las escenas, a los gestos. Prefiero que se vea a la gente nítida o a la situación nítida tal cual, con palabras muy simples, y prefiero construir imágenes que construir metáforas con palabras buscadas. Entonces, cada historia a mí me lleva a contarla de la mejor manera que yo entiendo posible. Y, por ejemplo, te pongo un detalle, ¿no? Como te dije, hay un cuento que lo puse al final, llegué a él después de casi 10 años, ¿no? Porque es una anécdota personal que yo viví como ingeniero, cuando yo trabajaba como ingeniero. Viví la anécdota, el jefe de transportes me llevó a mí a una zona, me dijo, tus operatorios se gastan ahí el sobre de la semana. Y entonces vi una escena brutal que me atravesó con una bala. ¿Cuál fue la escena? El cuento de la niña, ¿no? Y entonces me atravesó con una bala y dije, me ha tocado, porque yo conocía a mis operarios y los chicos del transporte, los chicos del transporte eran inmensos y gordos, y la chiquilla era de 11, 12 años. Entonces, me tocó. Tiempo después lo quise escribir y me salió un texto muy largo, como unas 20 páginas, se me iba por todos lados la historia. Y yo por lo general cuando escribo, pues después lo dejo un tiempo y lo empiezo a reducir, cortar, arreglar. Después redujo a 15 páginas, después volvió a crecer a 30 páginas, y así hasta que el 2007 creo, leí un cuento breve de Juan Ramón Jiménez, de una madre con su hija, y yo también trataba un tema de una madre con su hija, pero ese cuento era breve, le llamaba cuentos largos, de Juan Ramón Jiménez, y dije, aquí está lo que quiero. Entonces empecé a podar, y de las casi 30 páginas que eran, pues quedaron 14 líneas, 12 líneas, y quedó el cuento, y quedó como yo quería. Y entonces, yo a veces comento y bromeo que mira mi eficiencia, ¿no? 10 años para sacar 14 líneas, que no soy muy eficiente, que digamos. Pero más o menos va a la propuesta de que el libro está compuesto de historias cuya trama, cuyo relato me lleva a utilizar mi capacidad que pueda ponerle para que cuente de la mejor manera lo que tiene que contarse. Acaba de mencionar a un genio de la generación del 900, Juan Ramón Jiménez. ¿Algún otro gran estilista ha dejado su impronta en su creación literaria? Bueno, cuando yo era estudiante de colegio, yo estaba en Salesiano, los sacerdotes nos decían, a los que nos veían con carecura, eso decía que tenía carecura, nos decía que cuando Dios te llama, recibes el llamado, ¿no? Dios te habla de alguna manera. Yo en ese tiempo ya leí algunas cosas. Mi madre en ese tiempo estudiaba una maestría en literatura en la Católica, y trajo un libro a casa que para mí fue una revelación, fue mi llamado, que se llama El obsceno pájaro de la noche, de José Donoso. En ese tiempo mi abuela estaba pasando por una etapa, mi abuela paterna estaba pasando por una etapa de demencia senil,
Y entonces el Océano Pájaro de la Noche trata con mujeres ancianas que también tienen ese problema. Se me fue muy cercano y dije, ya yo leo a Llosa, yo leo a Cortázar, a Borges, pero dije, este señor toca temas que yo conozco y escribe facilito como yo creo que podría escribir. Y para mí fue él. Y de él empecé a ver cuáles eran sus referentes, cuáles eran sus influencias, y me fui despegando así. Y luego también cuando yo estudiaba en ingeniería en la Católica, pues una de las cosas que para mí eran fundamentales era irme a la biblioteca central, no a la de ingeniería, sino a la central, ir al casillero, buscar una ficha cualquiera de literatura y decía, cojo. Otro autor que a mí me fascinó, por ejemplo, Juan Bosch, ¿no? No sé, Echeverría, del Matadero, ¿no? Cortázar, los clásicos, claro, pero hablando unos más, ¿no? A ver, Rojo y Negro, los de siempre, que son los de siempre, pero me estoy refiriendo a otros que me tocaron más de cerca, ¿no? Y acá, claro, ¿no? Arguedas, claro. A Vallejo lo había leído, pero no lo había entendido. O sea, yo cuando por eso hice la maestría en literatura, porque cuando yo estaba en ingeniería me dijeron muchas veces que un autor puede ser ingeniero y en su tiempo libre escribir. Y yo había leído para esto ya, si no recuerdo mal, La Náusea, y en La Náusea hay un personaje que se llama el autodidacta, que va leyendo en la biblioteca todos los libros y le falta una sección de la biblioteca y su cultura era total de la biblioteca, menos esa sección que era la letra Z o J o algo así. Entonces yo sabía que mi formación iba a tener limitaciones si era autodidacta. Entonces hay muchas cosas que yo aprendí en matemática, que aunque por muy listo que fueses y muy aplicado que fueses, necesitas un maestro que te enseñe a dilucidar. Entonces por eso hice la maestría. Me dijeron incluso cuando yo postulé la maestría que no me querían aceptar al comienzo. Me dijeron, aquí vas a aprender a escribir. Y yo les dije, no quiero aprender a escribir, quiero aprender a leer. Quiero aprender a leer bien, o sea, poder analizar un texto, poder destrozarlo, poder ver sus tripas y sacarle pillerías, analizarlo de unas maneras que yo no sé analizar. Y con eso ya yo veré si me sirve o no, pero al menos quiero poder leer bien, ¿no? Y por eso hice la maestría, y de ahí sale más o menos mis influencias. Garcilaso la Vega ya también es alucinante, ¿no? José Luis, haremos la pregunta final. Del 2008 a este entonces ya han transcurrido casi más de 15 años. ¿Cuál es la mejor lección que ha sacado este importante aporte literario? La mejor lección es que hay que tener paciencia. Como escritor hay que tener paciencia, mucha paciencia. Un amigo que es escritor, que vive en España, que se llama Jorge Eduardo Benavides, me decía siempre, para todo escritor siempre hay un motivo muy importante por el cual no debería escribir. Pero cuando eres escritor de vocación, a pesar de ese motivo escribes, ¿no? Y otro amigo, Juan Carlos Méndez Guedes, que fue como un hermano mayor ahí en España, en literatura. De hecho, él llevó mi libro a Ginebra, generosamente, sin conocerme, fue muy generoso. Me dijo, la carrera de un escritor depende de lo que quieras hacer tú como escritor en primer lugar. Si tú quieres ser un escritor de que da el bombazo y sale la fama, o quieres ser un escritor de una obra. Si quieres ser un escritor de una obra, pues primero daste la idea que no te va a conocer ni Dios hasta que estés muerto probablemente. Y segundo, que un libro bueno eventualmente se publica y eventualmente adquiere lectores más allá de lo que tú pensaste al comienzo, ¿no? Y más allá de lo que incluso el editor piensa al comienzo. Entonces de ti depende, me dijo. Si quieres publicar algo que venda, pues puedes hacerlo. Inténtalo, me dijo. Quizá no te salga, quizá a ti. Pero si quieres hacer tu obra con tu nombre ligado a tu obra, pues tienes que tener mucha paciencia, porque es un camino largo, muy largo, en el cual hay más sinsabores que alegrías. Y eso lo aprendí, la paciencia, la mucha paciencia, y el leer mucho, claro. José Luis Torres Vitolas, muy agradecidos por esta importante entrevista. Lo esperamos en su próximo aporte. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias, Virginia.